Bueno, bueno, tenemos nuestro próximo invitado, también ha venido en otras oportunidades, pero no hemos podido salir al aire también por las cadenas y precisamente cadenas sobre el tema económico. Es José Manuel Puentes, economista, profesor de IESA, que nos acompaña hoy. También es profesor en Oxford, la prestigiosa universidad en Inglaterra. Así que tenemos el lujo de tenerte aquí. Tú estás 6 meses aquí, 6 meses allá. Buenas tardes y bienvenido. No, un gusto estar aquí con ustedes, Pedro. Igualmente. Es así, tú te pasas. Paso parte del tiempo fuera y parte del tiempo en Venezuela, pero vivo aquí y no me voy a ir de aquí. Y me dicen que baila salsa. Bailo salsa porque estoy en la UCB, no hay alternativa. Si pasas por la UCB, aprendes salsa. Claro, y si vives en Venezuela también. Claro. Pero debe ser como, te deberán allá como un bicho raro, pues tú pareces más inglés que venezolano y te dirán, ¿y tú qué haces allá en ese país? Cuéntame un poco sobre esa experiencia académica, sobre cómo se ve Venezuela. Somos ya casos estilo Harvard, nos están estudiando con todos los casos como el de Zimbabue, hiperinflación que han existido en el mundo. Sí, lamentablemente Venezuela es un punto fuera del promedio latinoamericano. Es el único país del mundo que vive hiperinflación, es un país que vive 5 años de recesión, es un país que vive un sistemático desabastecimiento que no consigues en ninguna otra parte de América Latina. Y entonces, claro, es una rareza económica y social y por supuesto llama la atención en lo negativo. Lo que yo espero es que volvamos a ser lo que fuimos en los 50, 60 y 70, el outlier, el punto fuera del promedio, pero por lo positivo, por ser la economía de mejor desempeño macroeconómico del mundo. Y eso hay que recordarlo, durante 30 años Venezuela fue la economía de mejor desempeño macroeconómico del mundo entre el 50 y el año 77. Sí, pero ¿por qué empezamos a decaer? Porque si es el 77 y no es hace 20 años, dicen que desde que se privatizó la industria petrolera. Hay muchos factores. Estadísticamente, el último año en el que la economía crece de manera robusta es 1977. El 78 y 79 la economía sigue creciendo, pero a tasas decrecientes, es decir, a tasas del 7, del 5, del 4, hasta que en el año 80 se presenta el primer ciclo recesivo contractivo venezolano. Y a partir de ahí comienza la historia de montañas rusas de boom, caída, hasta nuestros días. Y cuando uno revisa el Producto Interno Bruto per cápita venezolano del año 2017, se da cuenta que ese PIB es similar al que Venezuela tenía en 1955. Venezuela ha retrocedido 50 años en términos de producción de bienes y servicios, por supuesto muy profundamente en los últimos 5 años, pero la verdad es que los últimos 40 años se pueden resumir en una sola frase: Venezuela tiene 40 años que no crece. Pero esos fueron los años desde que empieza a caer de la nacionalización del petróleo con distintos experimentos. En este momento tenemos pozos que se le están dando a compañías extranjeras que no sabemos ni a quiénes, cómo se están otorgando, si tienen la capacidad de financiamiento o de ni siquiera perforar esos pozos. Se están hablando ahora de cibermonedas como la criptomoneda, el petro, anclada a un petróleo que no se ha explotado en una parte de la faz. Estamos muy modernos y no entendemos eso. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el tema del petróleo es clave. El corazón de esta economía sigue siendo petróleo. El 96% de las exportaciones siguen siendo petróleo y resulta que en este momento estamos produciendo las cantidades más bajas desde los últimos 50, 60 años. Estamos sobre 1.2 millones de barriles, cuando en algún momento de los 80 llegamos a producir 3.5 millones. Cuando tú piensas en un programa de estabilización, ahorita que estamos hablando de paquetes rojos y programas de estabilización, que logre sacar a Venezuela del ciclo recesivo, control de la inflación y generar abastecimiento, una pata clave es conseguir la tecnología y el capital para explotar, para sustraer, para producir el petróleo que producíamos el pasado y venderlo y convertir ese oro negro en bienestar para la gente. Esa es una pata clave que el paquetazo rojo del mes de agosto para nada contempla, porque el ciclo de producción petrolera sigue en picada y sin ninguna tendencia positiva en el mediano plazo. ¿Qué ves positivo de este paquete? Yo solamente veo buenas intenciones, pero como dicen en el interior de Venezuela, que suelen ser muy sabios, las buenas intenciones no empreñan. Yo solamente veo buenas intenciones, pero no veo ninguna acción. Por ejemplo, ¿qué quiero decir? La libre convertibilidad es una entelequia, eso no existe. Pero se anunció. Se anunció y no existe. Tú tienes libre convertibilidad cuando tienes oferentes y demandantes que sin ninguna intervención llegan a un punto de equilibrio y generan un precio del dólar sin la intervención de ningún ente externo. En este momento se dice que es el Banco Central el que va a regular el precio del dólar. Entonces lo que creo que va a ocurrir es que no va a existir libre convertibilidad, vamos a seguir en un esquema de controles de cambio con tipos de cambio múltiples y donde va a haber un mercado paralelo o negro que va a ser muy superior al tipo de cambio oficial, sea cual sea y sea como se llame, si es DICON 1, DICON 2 o DICON 3. En la medida que tú tengas tipos de cambio diferenciales,
los agentes económicos van a tender a vender sus dólares en el mercado más alto, que va a ser el negro. Entonces no hay ninguna posibilidad de que se ofrezcan dólares en un esquema de controles de cambio con tipos de cambio múltiples, donde el paralelo, el precio es mucho mayor al oficial, y eso es lo que va a continuar ocurriendo. Tengo entendido que viene una persona que ofrece sus dólares y un comprador que tiene los bolívares para hacer el intercambio. Entran en DICOM o en cualquiera de los sistemas que elija el Banco Central. Pero el Banco Central decide, este es el BIT, este es el ASC, es decir, este está en 100 y este está en 150. Entonces los cruza, pero a ti te dan 100 y se quedan con el diferencial. ¿Eso es así? Claro, todavía no han anunciado cuál va a ser el tipo de cambio, exactamente cómo funciona el esquema, pero lo que sí sabemos es que va a ser regulado, intervenido por el Banco Central. Entonces no es libre convertibilidad. Libre convertibilidad es el juego de oferta y demanda que se llega a un punto de equilibrio y definen cuál es el tipo de cambio de equilibrio. Y el precio es clave, Pedro, porque en la medida que tienes un precio que no refleja el valor real de la moneda, no se van a dar las transacciones, no hay el incentivo a vender y tampoco a comprar. Pero además tienes un segundo problema que es clave y que tampoco resuelve el paquete rojo instrumentado en agosto. Venezuela tiene el nivel de reservas internacionales más bajo de los últimos 21 años. No hay dólares para ofertar en el mercado, sea como se llame, DICOM o DICONcito o DICON 3. O sea, no hay liquidez en dólares para liquidez. ¿No están entrando dólares de las ventas, por ejemplo, a Estados Unidos? No, muy pocos, porque los pocos que entran son para las pocas importaciones que estás haciendo y para hacer frente a los pocos pagos de deuda que puedes hacer frente, porque la mayoría estás declarando default. Yo lo he dicho aquí varias veces, Eso Pedro, te da un exceso de flujo de caja si no estás pagando la deuda. Claro, entre el 18 y el 27 tienes 90.000 millones de dólares en vencimientos de deuda. Con los flujos actuales, los precios actuales del petróleo y las cantidades de exportación, tú no tienes el ingreso para cubrir tus acreencias internacionales. Y tampoco para darle dólares al aparato productivo para que compren insumos, repuestos, bienes finales y se destranque el juego. Conclusión, el esquema cambiario anunciado no va a funcionar porque no existe libre convertibilidad, porque vamos a seguir bajo un esquema de controles de cambio con tipos de cambio ficticios en precios y porque no tenemos los dólares para alimentar ese mercado. Está bien, mira, hoy tuvimos nuevamente una cadena, la dada del ministro El Aizami, se han sido habilitados todos los bancos por el control cambiario, recibirán el pago completo el mes de septiembre, por lo que se dice que este pago ha sido un proceso satisfactorio para toda la clase trabajadora venezolana, porque había como una especie de tranca. Se está pagando también a través del carnet de la patria. No sé cuál es la experiencia real que están diciendo los trabajadores, porque hay algunos sindicatos que están reclamando. No, yo creo que en muchos casos se está cumpliendo. El problema no es que se cumpla, y aquí me tomo 30 segundos. Ningún venezolano sensato estaría en desacuerdo con un aumento salarial de una sociedad que tiene hoy el salario promedio más bajo de América Latina. Por supuesto. El tema es que esos aumentos salariales tienen que ser consistentes y tienen que ser viables financieramente y no terminar siendo peor el remedio que la enfermedad, que es lo que ha pasado con este aumento salarial que se ha decretado de 1.800 bolívares soberanos, que simplemente es inviable para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas que no pueden pagar, y tú lo que estás viendo es que están despidiendo trabajadores, cerrando, despidiendo señoras de limpieza, conserjes, señores de vigilancia, porque no hay la capacidad de afrontar esos gastos. Entonces, esas personas se están quedando desempleados y el salario de un desempleado es cero y la capacidad de consumo de cero es cero. Entonces, su situación hoy es mucho peor que antes de las medidas. Entonces, estas medidas, más que estabilizar, lo que están es desestabilizando. Y cierro la idea. Otra de las segundas ideas centrales que anunció el presidente fue déficit fiscal cero, disciplina fiscal prusiana. Es imposible tener déficit fiscal cero y disciplina fiscal prusiana cuando incrementas los salarios en 3-4.000%, cuando asumes el aumento salarial por 3 meses del sector privado, porque lo que haces es ampliar tu brecha fiscal, tu déficit fiscal, y te ves obligado a hacer una emisión monetaria cada vez mayor que va a ser gasolina pura para la inflación. Y es por eso que en agosto tuvimos la inflación de 223%, la inflación intermensual más alta de la historia económica venezolana. Y la de septiembre va a ser aún mayor. Es decir, fue peor el remedio que la enfermedad. ¿Y cuál es tu proyección de inflación para fin de año? El Fondo Monetario había dicho 1.000.000%, pero ya los economistas hablan de 3 millones y 4 millones%. Eso significa la pulverización del bolívar. La destrucción de riqueza más grande que haya vivido Venezuela en su historia y que haya vivido una economía en el mundo en los últimos 40 años.
Ya hay proyecciones, Fondo Monetario habla de 1.000.000%, otras instituciones hablan de 4.000.000%, pero inclusive Ricardo Hausmann, a través de la data que produce el MIT de seguimiento de precios, habla de 44.000.000%. Wow, 44 millones. Cualquier cosa es posible. No es fácil imaginarse. Cualquier cosa es posible. Bueno, ¿Qué Zimbabue lo logró. Nosotros también lo podemos lograr porque la ineptitud, incompetencia del gobierno en materia macroeconómica es enciclopédica. Y eso es la realidad. Pero tiene supuestamente unos equipos de economistas que son muy inteligentísimos y por eso los contratan. Yo no menosprecio la inteligencia del gobierno en el manejo político. No cabe duda que la máquina más aceitada que ha tenido la democracia en los últimos 40 años para mantenerse en el poder es la revolución. Pero en términos de manejo de política económica, de política pública, ha sido una máquina muy ineficiente. Pedro, este es el 5º año consecutivo de recesión, con la inflación más alta del mundo, con hiperinflación, la única economía. Y después de 5 años, ¿por qué yo como venezolano, como economista, he de pensar o de creer que finalmente van a optar por las opciones de política económica que van a revertir el ciclo? 5 años sin la capacidad de revertir el ciclo, más bien lo que le han echado es gasolina pura al fuego con las medidas anunciadas en el mes de agosto. Sí, tenemos que ir a una pausa, al regreso seguimos hablando sobre estas medidas. Tiene que haber alguna buena, debe haber algo que pueda ayudar contra la hiperinflación o al bienestar del venezolano, o acaso no. Ya regresamos.